Es un gusto estar aquí el día de hoy en el lanzamiento de este libro, Colombia, País de Bosques. Yo soy María Fernanda Valdés, yo soy coordinadora para la FES en Colombia FESCOL y he sido coeditora con Manuel Rodríguez Becerra de este gran libro. Es para mí también un honor estar aquí al lado de Gonzalo Andrade, nuestro profesor, y nuestro querido profesor también, Julio Carrizosa. Entonces me gustaría empezar un poquito esta presentación contándole la historia del libro, de dónde nació este libro. Y el libro nació en medio de la pandemia, es un libro pandémico, nació a raíz de unos foros que hicimos con el Foro Nacional Ambiental. Y ahí me toca hacer un pequeño paréntesis y contarles qué es el Foro Nacional Ambiental, porque la verdad es que presentar este libro sin hablar del Foro Nacional es muy difícil. Entonces, el Foro Nacional Ambiental el próximo año va a cumplir 25 años de trabajo aquí en Colombia. Es una alianza de 12 organizaciones y me voy a tomar el tiempo para leer a cada una de ellas. En el Foro Nacional Ambiental hace parte la FES en Colombia, FESCOL, que es la organización donde yo trabajo. Hace parte de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, Tropembos Internacional, la Fundación Natura, WWF, la Universidad del Norte, la Universidad del Magdalena, la UTP de Pereira, y aquí en Bogotá hace parte la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, como les venía diciendo, este foro, esta alianza, organizó 9 foros en el año 2020, en medio de la pandemia, en el segundo semestre, y fueron unos foros muy exitosos, fueron muy interesantes, tuvimos muy buenos comentarios, a la gente le gustó mucho, incluso están en este momento, ustedes lo pueden ver en la página del Foro Nacional Ambiental, están colgados en YouTube, y fueron tan exitosos que en el 2021, creo que fue Manuel, bueno, estoy casi segura que fue Manuel, propuso que hiciéramos un libro entre todos, entre el Foro Nacional Ambiental, sobre el tema, que recapitulara un poco lo que habíamos hecho en los foros sobre el tema de bosques. Y ahí fue cuando nació la idea. En esa época yo personalmente me imaginaba que iba a ser un libro pequeño, que iba a tener más o menos unos 9 capítulos, un capítulo por cada foro, y que iba a ser un proyecto, digamos, pequeño, pero a mí el tema, la temática de los bosques me sorprendió, porque nosotros terminamos, fue con un libro gigante, un libro hermoso, donde 51 autores y autoras escribieron en 35 capítulos prácticamente el análisis más completo y más profundo que se tiene sobre el tema de bosques en Colombia. Entonces el proyecto se nos creció y parte de la labor editorial de nosotros fue encontrar personas que escribieran capítulos sobre diferentes temáticas y nos buscamos en todo Colombia, porque aquí hay autores y autoras de toda Colombia que escribieran los mejores capítulos sobre diferentes temas. Algo más que hicimos, que de pronto la gente no lo sabe, es que hicimos un gran esfuerzo para que tuviéramos mujeres autoras. El 30% de las autoras de este libro son mujeres y eso no fue nada sencillo. Además tenemos un capítulo particular dedicado al tema de las mujeres y bosques para mostrar que la situación de los bosques y la relación con las mujeres es particular. Algo también fundamental de los autores y es que buena parte de los autores y las autoras son parte del Foro Nacional Ambiental. Prácticamente todas las miembros del Foro Nacional Ambiental tuvieron un capítulo en este libro. Entonces, de cierta manera, este libro nos unió como foro, nos unió como alianza y además mostró de una forma muy clara la importancia de los bosques al dejar en evidencia que prácticamente todas las organizaciones del foro, que como les dije son 12, tenían experticia en algo relacionados con los bosques. Entonces, este es el gran tema que nos unió como foro. Aquí también hay que hacer muchos agradecimientos. Hay que agradecer principalmente a la editorial Alfa. La editorial se la jugó también por este libro. Desde que les mostramos el proyecto lo aceptaron y han sido parte de este sueño. Y también a nuestra revisora Susana Rudas, a quien queremos agradecer también el día de hoy por el trabajo de un año. Aquí está con nosotros también, un año trabajando arduamente
en la revisión de estilo de este libro. Obviamente también agradecer a Tropenbos, que este libro está lleno de ilustraciones preciosas, preciosas, que hicieron además comunidades, habitantes de la selva amazónica. En esta recolección de ilustraciones nos ayudó Tropenbos y queremos darles agradecimiento por eso. Ustedes verán que el libro es completamente hermoso con sus ilustraciones. Y también a KLN, pues, por brindarnos este espacio de poder lanzar el libro. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría darle la palabra a Manuel Rodríguez. Bien, muchas gracias. Bueno, básicamente ya lo dijo María Fernanda, este libro fue motivado por la conciencia, por el hecho de que los miembros del Foro Nacional Ambiental considerábamos que en Colombia, no existía un libro que en forma comprensiva mirara el tema de bosques, y que nos parecía que era necesario que cualquier persona pudiera acercarse al tema de los bosques mediante una mirada que toque todos los temas imaginables. Es difícil encontrar un tema que no esté en este libro, entre otras cosas porque somos muy conscientes que uno de los hechos que favorece la deforestación es el gran desconocimiento e inconsciencia de los habitantes de Colombia sobre el tema de los bosques. ¿Por qué? Porque Colombia se urbanizó, el 80% de los habitantes son urbanos, y para a los habitantes urbanos les cuesta mucho entender qué diablos es un bosque y por qué muchos ambientalistas y científicos mantenemos hoy en día, por decirlo así, la cantaleta de decir el mayor problema que existe en Colombia ambiental es la deforestación y el mal manejo de los bosques. Entonces, ¿por qué dirán eso los ambientalistas? ¿Por qué dirán eso los científicos? Bueno, ahí están las respuestas en el libro. Y en el libro no solamente están las respuestas de por qué la actual situación del mal manejo de los bosques y del el origen de la deforestación, etcétera, etcétera, sino también posibles salidas, posibles caminos que nos permitirían detener la deforestación y manejar mejor los bosques de nuestro país. Personalmente yo tengo, digamos, el principal tema que yo he trabajado durante 30 años es el tema de los bosques, aparte de otros temas que he trabajado, y excusen que haga una referencia personal, pero yo me vinculé en la Conferencia de Río de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en el 92 a todas las negociaciones de bosques. Se suponía que en esa conferencia habría una convención de bosques, esa era la voluntad que había del G20. No fue posible acordar una convención de bosques y posteriormente se inició todo un proceso de negociación para ver si se hacía una convención de bosques. Me tocó copresidir con un inglés, con Sir Holgate, todas las negociaciones entre el 94 y el 99 para ver si era posible hacer una convención de bosques. Unas negociaciones muy complicadas y finalmente fracasamos. No hay una convención de bosques, hay convención de humedales, hay convención de biodiversidad, hay convención de cambio climático y no existe una convención sobre el principal ecosistema terrestre si se mira desde el punto de vista de la composición. En Colombia el 80% de los ecosistemas originales eran bosques, antes estaban totalmente dedicadas a la ganadería, o sea, se restauraron los suelos, etcétera, etcétera, y por otra parte mantenemos un bosque como unas 150 áreas que hemos restaurado, de 150 hectáreas que estaba todavía en bosque. Pues bien, este esfuerzo, en este libro tratamos de hacer una mirada integral de los bosques, ya lo dije, tiene 6 partes. La primera parte hace referencia básicamente a cuál es la importancia de los bosques y también cuáles son los bosques más característicos de Colombia. Entonces varios autores, como Gonzalo Andrade, el director del Instituto de Ciencias Naturales de la Nacional, pues hace toda una reflexión sobre los bosques andinos, que son justamente uno de los bosques que más hemos destruido y más hemos deteriorado. Igualmente, pues hay una visión sobre el bosque amazónico, sobre el bosque
sobre los bosques de la costa caribe, el bosque seco, sobre los manglares, etcétera, etcétera. Y también en ese capítulo hay una mirada, una reflexión sobre las diferentes miradas de los bosques. No voy a entrar sobre ello, pero hay gente que en los bosques solo ven madera, hay otra gente que ve solo conservación y biodiversidad, hay otra gente que ve pulpa de papel, etcétera, etcétera, que entre otras cosas, eso es parte del problema de no podernos puesto de acuerdo sobre el tema. En la segunda parte del libro hay un conjunto de capítulos sobre la deforestación, sus causas, consecuencias e impactos y las posibles alternativas para detenerla. Es una parte muy importante del libro. En una tercera parte del libro miramos el tema de las políticas de bosques que han existido en este país. En este país han existido varias políticas de bosques y uno de los autores que hoy nos acompaña justamente aquí, José Miguel Orozco, que es uno experto en el tema de la política de bosques, claramente nos muestra una cuestión muy interesante, y es cómo buena parte de esas políticas no se han puesto en la práctica, lo que ha llevado a que se denominen de alguna manera como políticas simbólicas, en todo lo que se refiere al aprovechamiento y uso del bosque. Viene después un capítulo que son de buenas noticias, ¿no?, que es claramente cómo el gran proyecto en Colombia de los resguardos indígenas, parques nacionales y las reservas campesinas en balance han sido un proyecto exitoso para la protección de los bosques. Y en los parques nacionales están representados están representados todos los bosques de Colombia, todos los tipos de bosques que hay en Colombia, o en diferentes porcentajes. Incluso hay un conjunto de 3 o 4 categorías de bosques, que el 20% de esos bosques están en los parques nacionales, los que se encuentran protegidos. Y entre otras cosas, Parques Como Vamos, con su directora Sandra Vilardi, pues hace una mirada a cuál es el estado de los bosques en los parques nacionales. Y hay también una mirada a los bosques de las comunidades indígenas, en especial las de las comunidades de los pueblos indígenas de la región amazónica, donde hay un bello capítulo escrito por Carlos Rodríguez y su señora Van der Hamen de Rodríguez, que claramente muestra, digamos, cuál es la visión o la cosmovisión de los indígenas amazónicos acerca de los bosques. En el siguiente capítulo hay toda una consideración sobre los potenciales de los bosques hacia el futuro, ¿no?, los diferentes potenciales que tienen los bosques de Colombia, y hay varios capítulos sobre eso. Entre otras cosas, hay que subrayar que una de las cuestiones que ahí se muestra es cómo Colombia hoy en día es importador neto de madera, e indica que es casi una situación grotesca frente a las posibilidades que tiene Colombia en tener explotaciones forestales comerciales y también en hacer un manejo sostenible de los bosques naturales maderables. Entonces ahí hay toda una consideración también sobre el valor económico de los bosques, un tema en los cuales hay grandes oportunidades. Y en el último capítulo se dedica a mirar nuevas salidas que se tienen para resolver el problema de la degradación forestal. Hay unos grandes capítulos allí sobre la restauración de los bosques, sobre el papel de la mujer, la mujer juega en los bosques. Aquí está nuestra autora Elsa Matilde Escobar, que con otra autora hicieron ese capítulo. En fin, hay varios capítulos y se concluye con un capítulo, el capítulo que concluye esa sección estuvo a cargo de Julio Carrizosa. Entonces yo dejo ahí, simplemente quería darles un sabor del libro. Estamos muy felices con este libro, realmente desbordó nuestras expectativas. Yo creo que es un libro que tenemos que estudiar todos. Yo aprendí muchas cosas en el libro mismo, de cosas que no sabía sobre los bosques, y naturalmente hay que mencionar que el libro se consigue aquí en la Feria del Libro, en el stand de la Universidad de los Andes, en el pabellón 3, y ya estará también en la librería del país, pero también se puede adquirir como ebook a través de la editorial Alfa Omega en el sitio web de la editorial Alfa Omega.
Adelante. Bueno, ahora le doy la palabra a Julio Carrizosa. Julio es nuestro gran profesor, el gran ambientalista colombiano que todos hemos aprendido y seguimos aprendiendo cada día de él. Julio, te doy la palabra para unas apreciaciones sobre el libro. Te toca estar muy cerca al micrófono porque estamos compitiendo con sonidos en otros eventos. Bueno, creo que Manuel ha explicado bien el libro. Y yo quisiera hacer algunas reflexiones que tienen que ver con el último capítulo. El último capítulo se denomina Bosques, Guerras y Paces. Y lo que he tratado de hacer es un muy breve análisis de las relaciones entre política y bosques, no solamente en Colombia, sino también un poco en lo que yo sé de lo que pasó en el resto del mundo, de lo que sigue pasando en el resto del mundo. Y pienso que en ese capítulo van a encontrar ustedes algunas noticias importantes sobre cómo han sido los bosques tratados a lo largo de nuestra historia. He sacado algo de los cronistas de las Indias, he sacado algo de las historias de la colonia, he sacado algo también de nuestra historia como república, y en general yo pienso que en ese capítulo se ve algo muy impresionante, por lo menos para mí, que es la enorme diferencia entre la cantidad de bosques que tenemos, entre la importancia de esos bosques, que son gran parte del producto, el generador de nuestra biodiversidad, son también el estabilizador de nuestro clima. La enorme diferencia entre la importancia de esos bosques y la poca atención que le hemos dado prácticamente a partir de la conquista que llevaron a cabo nuestros antepasados españoles. Esa muy poca importancia se refleja en algo que acaba de decir Manuel, en el hecho de que gran parte de la madera que utilizamos es ahora importada. Y otra parte de esa indiferencia nuestra hacia los bosques está en muchos detalles de nuestra historia. Está por ejemplo, en el hecho de que prácticamente todos los bosques secos de la costa desaparecieron. Quedan muy pocas hectáreas. Está también en el hecho de que el bosque andino, a pesar de que es el generador de gran parte de nuestra biodiversidad, se fue reemplazando poco a poco por plantaciones de bosques extraños. Inclusive hay un dato que es optimista, que es como en Bogotá hace 60 años solamente había árboles que venían de Australia o que venían del África. Había 2 o 3 árboles que habían quedado desde mucho tiempo antes, pero todo lo demás ni siquiera se sabía cómo se sembraba. Los árboles del bosque andino, nadie tenía idea cómo se podían sembrar dentro de la ciudad. Entonces lo que se sembraban eran árboles de Australia o árboles del África. Todo eso empezó a cambiar afortunadamente en los años 50 y los años 60, cuando se empezaron a hacer ferias de libros por los clubes de jardinería. Antes era imposible saber, por ejemplo, por qué los cauchos sabaneros existían en Bogotá y no se podían ver en el resto de la sabana. Habían desaparecido las semillas. ¿De dónde venían las semillas? En eso tuvo mucho que ver el jardín botánico.
Si no hubiera existido el Jardín Botánico, si Enrique Pérez Arbeláez no lo hubiera organizado, no tendríamos una Bogotá tan llena de árboles nativos como la tenemos hoy día, que todavía no son suficientes naturalmente, pero que ya conforman en muchos barrios de la ciudad algo realmente interesante, inclusive desde el punto de vista turístico. Pues también yo pienso que es necesario tener en cuenta cómo los bosques han influido, o más que influido, han estado muy relacionados con nuestra política a lo largo de nuestra historia. No solamente porque destruimos los árboles, tan pronto llegaron nuestros antepasados españoles, destruimos inclusive los árboles que consideraban, que las tribus indígenas consideraban que eran sagrados. Los muiscas consideraban que los nogales eran sagrados y prácticamente desaparecieron, con excepción de 2 o 3 ejemplares en la sabana de Bogotá, que afortunadamente sirvieron como semillas para el Jardín Botánico. Todo esto ha tenido que ver mucho con nuestras posiciones políticas. Por ejemplo, lo que empezó a suceder en realidad en los años 50, en medio de la violencia entre conservadores y liberales, cuando fue necesario que muchos grupos campesinos huyeran de los sitios en donde estaban establecidos y se convirtieran en colonizadores de la selva amazónica, en el Putumayo, en el Caquetá. Cómo después esa colonización de la selva amazónica se convirtió en una alternativa a la reforma agraria. Todo esto he tratado de expresarlo y está expresado también por muchos de los autores. Hay algún punto con lo cual quiero terminar. Es que el libro, bien leído, ayuda mucho a conformar una idea sobre el futuro. Pero al mismo tiempo el libro proporciona información que puede llevar a una posición muy pesimista y también información que puede llevar a posiciones optimistas. Voy a tratar de sintetizar esas dos posiciones que sin duda van a influir un poco en quienes lean el libro. La posición pesimista podría sintetizarse en la siguiente frase: nunca han estado en un peligro tan grande nuestros bosques como hoy. Nunca han estado en un peligro tan grande lo que queda de nuestros bosques como hoy. Y eso tiene que ver con muchas de las circunstancias que se han visto a través de la campaña presidencial. No es cualquier cosa que todos los candidatos se hayan preocupado por el proceso de deforestación. Es porque al fin y al cabo les han llegado las noticias de la gravedad de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en la costa del Pacífico, por ejemplo, con la influencia del narcotráfico en la destrucción de la selva. Eso no había pasado antes. Eso no había sucedido antes. Lo que está sucediendo en los parques nacionales, en donde por primera vez se están desbaratando los parques, inclusive por primera vez las guerrillas están interviniendo en esa destrucción. Eso no había pasado antes. Entonces, esa posición muy pesimista, yo pienso que está muy cerca de la realidad, pero al mismo tiempo pienso que eso tiene que estar generando respuestas. Me llama la atención que entre los programas de los candidatos presidenciales siempre exista algo con respecto a restauración, unos más, otros menos, pero casi todos mencionan la palabra restauración. Y es que la palabra restauración es la que fundamenta la posibilidad de una visión optimista acerca de los bosques.
esa visión optimista, está pendiente de algo que es necesario mencionar en esta reunión, que es el efecto que el narcotráfico ha tenido sobre la destrucción de los bosques colombianos y el impacto que esa destrucción de los bosques colombianos está teniendo sobre el cambio climático. Esa relación entre narcotráfico, cambio climático, destrucción de la biodiversidad, a menudo no se tiene en cuenta. Pero si se tuviera en cuenta, yo pienso que podría justificar una posición muy optimista, que es la posición que podría relacionar los dineros que se usan para acabar con el cambio climático, para disminuir el cambio climático, mejor dicho, con los dineros que se usan, por ejemplo, para crear empleo y con los dineros que se usan en las funciones ambientales. Si relacionáramos las tres políticas, la de contención del cambio climático, la de creación de empleo y la política de manejo ambiental, podría de pronto llegar a una solución para esos tres grandes problemas. Pero esa solución finalmente yo pienso que no va a ser posible si el resto del mundo no se da cuenta de lo que están ocasionando en Colombia con su mal manejo de la política de narcóticos. Si el resto del mundo, que es donde están aquellos que consumen nuestra cocaína, no se da cuenta que este consumo de cocaína está llevando no solamente a influir en el cambio climático, sino a la destrucción de un país, pienso que es imposible que podamos solucionar nuestro asunto. Entonces mi última posición al respecto es principalmente estar contento con que este libro se haya publicado y felicitar a Manuel porque fue el de la idea de producir el libro y felicitar a los 51 personas que han escrito el libro y sobre todo al Foro Nacional Ambiental y a quienes desde Alemania nos han permitido hacer este tipo de actividades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julio. Le doy la palabra entonces ahora a Gonzalo Andrade. Gonzalo, profesor de la Universidad Nacional, también autor del libro, va a hacer unas apreciaciones. Gracias María Fernanda, y ante todo un agradecimiento a ti y a Manuel por la impecable edición de este libro. Como Manuel decía al principio, se convierte como en un referente de la información que hay sobre los bosques en Colombia. Pero uno de los grandes retos que nos pasó, y personalmente me pasó a mí, es el tema de las cifras. Cuando uno quiere decir, por ejemplo, Manuel lo dijo al principio, el 80% del territorio era ecosistema de bosques, y hoy en día uno mira, por ejemplo, en el de bosque andino, tenemos únicamente el 21.8% del territorio está con bosque andino. Recoger esas cifras y poder estar también de acuerdo entre los autores en las cifras fue algo bastante complejo. El IDEAN es la institución que tiene que recoger la información de las cifras de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero distintos autores, porque además otra buena parte del libro es toda la recopilación de bibliografía que aparece en cada uno de los capítulos, no solamente la información que está por dentro, sino todo lo que puede encontrar uno sobre los bosques. Entonces ese fue otro gran reto. Ustedes saben que Colombia es uno de los países más ricos en biodiversidad. Tenemos también muchos ecosistemas, tenemos 2 mares, tenemos un sistema montañoso, tenemos un sistema de unas cuencas entre las distintas cordilleras, la cuenca del Magdalena, la cuenca del Cauca, pero tenemos también un subsuelo que es completamente distinto al resto del mundo. Estos son otros tipos de riquezas que tenemos en Colombia. Entonces esto hace que nuestro país pues sea único, y también que nuestros bosques sean un punto muy importante de lo que tenemos en el territorio colombiano. Cuando uno mira, por ejemplo, del bosque andino, cuánto está representado en el sistema de áreas protegidas,
tenemos cerca de 98.000 hectáreas de nuestro bosque andino representado en todo ese sistema de áreas protegidas que tenemos en el territorio colombiano. Y uno mira en dónde, por ejemplo, aquí arriba en Chingaza tenemos bosque andino, pero también tenemos cerca a los Farallones de Cali, pero también tenemos bosques hacia la parte amazónica, en un parque que se llama el Alto Fragua Indiguasi, pero también tenemos bosque de este tipo en la serranía de los Yariguíes, pero tampoco es que nos quede mucho bosque de esto. Y otra buena parte de lo que tratamos de relacionar en el bosque, yo trabajo con mariposas, llevo 30 años desde la Universidad Nacional, como digo yo siempre, mariposeando por Colombia, y en estos 30 años he tenido la oportunidad de andar por los distintos ecosistemas de Colombia, y uno encuentra mariposas, y Julio me hizo recordar con la intervención que acabas de hacer, hay 3 especies que tenemos en las colecciones del Instituto de Ciencias Naturales de Mariposas que son típicas o indicadoras de bosques muy conservados. Y cuando uno mira en 1940, cuando las recolectaron, ¿en dónde las recolectaron? Las recolectaron en el Parque del Lago, aquí en la zona de Bogotá, en la 15 con 93. Y esas mariposas, para hoy en día poderlas ver, tenemos que desplazarnos 5 o 6 horas de Bogotá, porque ya no viven en los bosques que habían en el lago, en la zona del lago en Bogotá. Esto indica muchísimo esa transformación que hemos tenido de ese 80% del territorio que tenemos de un bosque, de bosque en Colombia, a tener un 21.8% de un bosque andino. Pero si ustedes miran y revisan cada uno de los 32 capítulos que escribimos entre los 52 autores, se van a deleitar muchísimo, pero también van a salir muy alarmados con lo que está pasando con los bosques en Colombia, y vale la pena que revisen muy bien el libro y que lo aprovechen. Así que, bueno, otro tema que me parece muy importante y que se me estaba quedando es el tema de bosques como del altiplano cundiboyacense, que lo tenemos acá cercano a nosotros. Este altiplano cundiboyacense aparece como uno de los ecosistemas amenazados, y amenazados en estado crítico, según el último análisis que se hizo de los ecosistemas amenazados de Colombia. Cuando un ecosistema está amenazado en estado crítico, quiere decir que si en 20 años, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, no se hacen estrategias de conservación, pueden pasar a la siguiente categoría de amenaza, que es casi que pasar a una categoría de extinto, es decir, cómo se va reduciendo este ecosistema, y el altiplano cundiboyacense cae dentro de esa categoría de un estado crítico. Muchas gracias. Pues todavía tenemos 10 minutos de la sala. Yo creo que podríamos aprovechar para recibir unas 2 preguntas del público. Alguien que tuviera algún interés, algo particular. ¿Alguien se lanza a hacer una pregunta? ¿Tú, Jaime? Jaime Acosta. También. Ya tenemos las 2 preguntas, entonces por aquí, Jaime primero. Más que una pregunta, un comentario. Creo que te toca acercarte más. ¿Aló? Ahí sí. Bueno, más que una pregunta, un comentario a lo del doctor Carrizosa, que me pareció increíble, porque anoche discutíamos con unos amigos durante 8 horas algo que tiene relación con lo que usted acaba de comentar. Esta destrucción de los bosques tiene que ver con lo que usted dijo, la proliferación de grupos armados que hay en Colombia, y que en vez, es decir, de haber controlado, digamos, la situación de conflicto, lo que estamos es agravándola. Y estamos viviendo una situación supremamente complicada y un proceso de destrucción, es decir, de múltiples factores: bosque, vida y de conflicto, y de un conflicto muy exacerbado. Yo estoy viviendo un tiempo en Bogotá, estoy viviendo un tiempo en Pasto, y son 2 mundos. La Filbo es una cosa, y lo que se vive allá en Nariño es completamente otra cosa.
porque se ve destrucción, muerte, pero también abundancia, riqueza, corrupción. A los 3 meses de que se inició la pandemia, gran parte de la ciudad estaba con los locales cerrados. 3 meses después estaban completamente ocupados. No se ve lo de Bogotá, se rienda, se vende. Pero volviendo al tema, yo creo que hay una situación muy complicada que hay que estudiar mucho entre conflicto y destrucción del medio ambiente. Muchas gracias, Jaime. Aquí hay otro señor que quería hacer una pregunta. Primero, muchas gracias por la presentación, un libro muy interesante que hay que salir a comprar. Hay una reflexión importante que se están haciendo incluso de la Universidad Nacional en la maestría en hábitat de la facultad. No oímos nosotros, no oímos. Hay en estos momentos algunas reflexiones en torno al rol que han tenido las ciudades en este proceso de deforestación. En muchos de los estudios que se muestran en torno a la pérdida de cobertura de bosques están enfocados en asuntos de ganadería, de narcotráfico, pero digamos que en la responsabilidad que a nosotros como ciudadanos nos atañe, hemos dejado un poco atrás esa reflexión sobre la responsabilidad que tenemos en la pérdida de los bosques y de nuestros ecosistemas respecto a los procesos de urbanización y de crecimiento. Lo justificamos, es que la ciudad necesita crecer y todos estos temas. ¿Cuál es el rol o cuál es, digamos, la crítica que se le hace, bien sea del libro, de su posición a cualquiera de los autores, al rol que tienen las ciudades en la deforestación y la pérdida de la cobertura vegetal que estamos teniendo actualmente en Colombia y Latinoamérica? Muchas gracias. Bueno, el rol de la ciudad en todo el impacto ambiental nacional y global es muy importante, porque las ciudades claramente son, digamos, las grandes consumidoras de todos los productos que se extraen de la naturaleza. Y obviamente, digamos, para tomar un caso, en Colombia hay una gran actividad de extracción de madera ilegal, y toda la demanda está claramente en las ciudades. Entonces, si las ciudades tuvieran un control claramente sobre la fuente de esa madera, eventualmente podría controlarse parte de la deforestación ilegal, pero se podrían dar muchos otros ejemplos. Ahora, hay que decir una cuestión, y es que la mayor transformación de los bosques de Colombia, y ahí el profesor Eter tiene un excelente capítulo sobre eso, históricamente la ganadería, como es en todo el mundo. El 70% de lo que eran bosques en Colombia están dedicados a la ganadería. Y eso comenzó con la conquista. Eter hace un seguimiento muy cuidadoso al tema. Y hoy en día, pues la deforestación que está ocurriendo en la región amazónica es de carácter empresarial criminal. Hoy en día es diferente a la que decía Julio, de que eran colonizadores pobres o personas que fue desplazadas por la violencia. Hoy la mayor parte de la deforestación, según la investigación más reciente, la apertura de grandes fondos, etcétera, etcétera, tienen que ver con la especulación de la tierra en primer lugar, y en segundo lugar con establecimiento de fincas ganaderas muy grandes, e incluso una acción muy criminal que es deforestar en los parques para entrar a ganado a pastar gratis, como se diría. Entonces, yo creo que, claro, estoy de acuerdo que en Colombia, y eso se ha dicho muchas veces, hay más territorio que Estado, y ese es parte del problema que tenemos, porque hay una ausencia del Estado en muchas partes del país, y por eso resolver el tema de la deforestación implica que haya Estado en muchas de las regiones del país, y para que haya Estado se requiere una inversión económica de primer orden, pero es una inversión económica que tiene que ver no simplemente con la deforestación, sino con el hecho de que al Estado le corresponde, obviamente, como en primer lugar, el control del territorio y el uso del territorio para los mejores propósitos. Es un tema que se mira muy ampliamente desde diferentes ángulos en el libro. Y en el tema de los bosques urbanos, hay todo un capítulo sobre los bosques urbanos y su relación más allá de los bosques urbanos. Sí. Hay además otra relación que es lo político. Lo político. En realidad, en Colombia, lo urbano
tiene mucho más influencia sobre lo político que lo rural. Y es que es necesario tener una conciencia muy clara de la gravedad de lo que pasa y de cuánto dinero cuesta resolver la situación. Estoy completamente de acuerdo con Manuel que lo que está pasando ahora es atroz, pero resolver eso ha sido imposible. Y yo pienso que ha sido imposible en parte por problemas de la política económica en Colombia. Porque nunca ha habido suficiente dinero para esas cosas, nunca. Y tiene que ver naturalmente con la política internacional, porque si realmente quisieran disminuir el problema del cambio climático, si realmente quisieran disminuir el narcotráfico, le hubieran dado a Colombia suficiente dinero para afrontar estas situaciones. Entonces, es que no hay suficiente gente en las grandes ciudades del resto del mundo que esté dándose cuenta de que están destruyendo un país. Entonces, todo eso es una función de los próximos gobiernos que pienso que es fundamental hacer, porque con proyectos pilotos esto no se acaba. Nos damos cuenta, y está en el libro, que hay muchos proyectos pilotos que están tratando de resolver el problema, pero con modificar el comportamiento de 10.000 o 20.000 campesinos, esto no se acaba. Es necesario modificar el comportamiento de todos los colombianos. Es necesario modificar la política del narcotráfico, porque el dinero del narcotráfico es el que está sosteniendo ese tipo de actividades que describe Manuel. Entonces, ojalá que de la lectura del libro surjan personas que influyan a nivel político, internacionalmente también, para poder tener un país diferente. Sí, yo ahí también quería hacer un comentario. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Manuel y lo que dice Julio, que un país que no tiene suficientes recursos, no solo internacionales, sino que no recauda suficientes recursos, pues no le puede invertir verdaderamente a nadie, ¿sí? No le puede apostar a nada, no le puede invertir a nada. Es un país austero que no tiene suficiente para pensar en los bosques. Entonces, un país que recauda el 15% del Producto Interno Bruto en impuestos, pues nunca va a poder apostarle a tener un desarrollo de los bosques o a conservar sus bosques o a tener suficiente dinero para frenar actividades ilícitas. Entonces, solamente quería hacer ese comentario. Y te paso la palabra a ti ya para el último comentario antes de cerrar. Sí, y muy rápido el comentario, porque es que en Colombia también lo que tenemos y hemos tenido es que el desarrollo urbano y el desarrollo de infraestructura vial, por ejemplo, siempre no ha respetado el tema de la conservación, y yo pienso que tienen que ir de la mano, pero como equilibradamente. Yo no sé por qué esos diseños de infraestructura siempre lo que plantean es dividir el territorio en 3 o 4 vías completamente distintas, pero no hacen un diseño que tenga que ver con la conservación de la biodiversidad de lo que tengamos en eso. Entonces, todo lo que es el desarrollo urbano, el desarrollo de infraestructura, tiene que ir de la mano con la conservación de los ecosistemas que tengamos en las distintas ciudades. Tal vez yo quisiera, para concluir, decir lo siguiente. Hay, en la parte de atrás hay algunos libros para la venta, unos pocos libros para la venta para quien lo deseen en impreso, y si no alcanzan, entonces están en el stand de la Universidad de los Andes en el pabellón 3. Finalmente quisiera decir lo siguiente como una voz de optimismo. Colombia es uno de los países que en relación con su territorio tiene una mayor proporción de bosques en el mundo. Sigue siendo uno de los países que más tiene cobertura forestal en relación con el tamaño de su territorio. O sea, ha habido otros países que han sido más expertos que nosotros en destruir y acabar con los bosques. Entonces, digamos, hay una gran oportunidad, y de todas maneras hay unos proyectos que en Colombia han sido muy exitosos. Y ahí lo mostramos en el libro, en balance exitosos. Parques nacionales, resguardos indígenas, propiedades colectivas de las comunidades negras, según toda la evidencia empírica que tenemos, ahí hay
una deforestación sustantivamente menor que en el resto del país. Hoy en día hay unas amenazas después del proceso de paz sobre esos grandes proyectos, pero justamente si logramos consolidarlos, ahí tendríamos un campo de acción extraordinario. Entonces yo en ese sentido soy optimista. Muy bien. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Ya tenemos que dejar la sala, entonces a todos los asistentes, es un gran honor estar aquí presentando este libro. Hasta luego.